¿Por qué Dios no me responde? Esa es la pregunta que muchos nos hemos hecho en la vida cuando oramos para pedirle a Dios que nos sane de alguna enfermedad, cuando oramos para pedirle a Dios un empleo, cuando oramos para pedirle a Dios que ayude a solventar los conflictos en la familia, etc. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? Bueno, si fuéramos honestos, la pregunta que tendríamos que hacernos no es ¿por qué Dios no me responde? La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué Dios no responde de acuerdo a lo que yo quiero que responda? Esa es la pregunta válida, porque ¿sabes una cosa? Dios siempre responde. Lo único que no siempre responde de acuerdo a cómo tú quisieras que te respondiera. Ahí está el dilema. Cuando tú dices ¿por qué Dios no me responde? Lo que estás diciendo es ¿por qué Dios no responde de acuerdo a lo que tú quisieras que respondiera? Eso es muy diferente. ¿Sabes una cosa? Dios siempre responde a las oraciones que le hagamos sus hijos. Sí, Dios siempre responde y responde de una de dos maneras. La primera manera en que Dios siempre responde es hijo, ten, aquí está lo que has pedido, es tuyo. Y la segunda manera es hijo, espera, tengo algo mejor para ti. ¿Te das cuenta? Dios puede responderte sí, aquí está lo que has pedido. O también puede responderte espera, porque tengo algo mejor para ti. ¿Te imaginas que Dios siempre respondiera de acuerdo a lo que nosotros como seres humanos queremos? ¿Te imaginas a un ser humano orando, Señor, por favor que no llueva, porque si llueve hay mucho lodo, no puedo salir de casa, que no llueva, por favor? Y te imaginas a otro ser humano en ese mismo día orando, Señor, por favor que llueva, porque si no, mis cosechas no van a darse, no va a producir el fruto a la tierra, por favor manda la lluvia. Imagínate, en el mismo pueblo. Una persona orando para que no llueva, otra persona orando para que sí llueva. Si Dios respondiera de acuerdo a cada uno, de acuerdo a lo que cada ser humano quiere, entonces no tendríamos nada prácticamente en esta tierra. Estaríamos en un conflicto siempre. Pero Dios responde de acuerdo a lo que Él sabe que es lo mejor. Esa es la razón. Dios siempre responde de acuerdo a lo que Él sabe que es lo correcto. Vamos a ver algunos puntos. ¿Por qué la Biblia me invita a pedir entonces? Si Dios no me va a contestar, dirá alguien. Bueno, San Mateo 7, 7 y 8 dice, pidan y se les dará lo que pidan, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que toca le abren. Entonces tú me dirás, bueno, yo he pedido, ¿y por qué Dios no me responde? No tenemos respuesta a nuestras oraciones muchas veces porque pedimos mal, dice la Biblia. Pedimos solo para gastar en nuestros deleites temporales. Pedimos solo para esta vida terrenal. La clave está en Santiago 4, 2 y 3, que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice el versículo 3 de Santiago 4, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y tú dirás, pero yo no pido para gastar en deleites, yo solo estoy pidiendo por mi sanidad, yo solo estoy pidiendo por mis finanzas, yo solo estoy pidiendo por mi familia. Honestamente, todo lo que estás pidiendo, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Lo que estás pidiendo es para agradar a Dios? ¿Lo que estás pidiendo es para que su reino sea exaltado y extendido en la tierra? ¿Lo que estás pidiendo es para que más almas vengan a Cristo? ¿O lo que estás pidiendo solamente es para tu necesidad humana? Y no estás tomando en cuenta a Dios, ni a lo que Dios quiere para ti, sino que solo a lo que tú quieres. Antes de fallecer mi mamá, por ejemplo, yo le pedí a Dios, Señor, por favor, sánala, sánala, permite que no fallezca mi mamá. Y sabes una cosa, Dios no la sanó y mi mamá falleció. ¿Dónde está la diferencia? Yo estaba pidiendo para satisfacer una necesidad mía, humana. Yo le decía, Señor, sana a mi mamá. ¿Por qué? Porque yo era el que necesitaba tener a mi mamá. Egoístamente, yo quería que aunque mi mamá estuviera enferma, estuviera viva, porque yo como hijo necesitaba tener esa figura de mi mamá con vida. Pero Dios sabía que lo mejor para mi mamá era llevársela con Él, porque si Él se la llevaba con Él, se terminarían sus sufrimientos, se terminarían sus enfermedades, se terminaría su dolor, su angustia. Entonces Dios obró y respondió de tal manera que fue lo mejor que pudo pasar. Dios responde de dos maneras. Aquí está lo que has pedido, o espera, tengo algo mejor. Lo mejor para mi mamá ya no era estar en la tierra. Ella aquí iba a sufrir demasiado. Yo como hijo quería egoístamente que estuviera aquí.
porque ella satisfacía mi necesidad de cariño, de amor, de madre. Pero Dios sabía que lo mejor era que mi mamá estuviera con él, para que dejara de sufrir en esta tierra y ya llegara a la patria celestial, gozando de las bendiciones eternas. Entonces él respondió de la mejor manera. Que yo quiera aceptarlo es otra cosa muy distinta, pero Dios siempre responde a las necesidades, ¿te das cuenta? Así que cuando Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es cierto, tienes que pedirle a Dios, pero tienes que pedirle como Santiago 4, 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para nosotros nada más egoístamente. Como yo le pedí a Dios que sanara a mi mamá por un egoísmo mío, porque yo quería el cariño de mi mamá todavía aquí en la tierra. Pero ¿cómo debemos pedir? Debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, será mejor que no ore, me dirás tú, porque si Dios siempre hará su voluntad, entonces ¿por qué tengo que orar? Tú tienes que orar porque la oración demuestra que tienes fe en Dios. La oración demuestra que confías en Él, que toda tu vida se la has entregado a Él y cuando oras le estás diciendo, Señor, haz tu voluntad. Yo quiero esto, yo quisiera que sanaras a mi mamá, yo quisiera que hicieras esto, yo quisiera tal cosa, pero haz tu voluntad. Y esa oración es la que demuestra que tú tienes fe en Dios. El propósito de la oración no solamente es pedir, el propósito de la oración es demostrar a Dios que tenemos fe en Él, que confiamos en Él, que estamos satisfechos, felices y en paz con lo que Él quiera hacer con nosotros. ¿Acaso no dice Romanos 8:28? Además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo lo que nos pasa será para nuestro bien. Así que bueno, todo lo que nos pase será para nuestro bien. El propósito de la oración entonces es demostrar la soberanía de Dios en nuestra vida y decirle, acepto tu voluntad. Por eso oramos. ¿Cómo debemos orar entonces? Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así de sencilla es esa respuesta. Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Miremos lo que dice la Biblia en 1 Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo debemos orar? De acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a regresar al ejemplo de mi mamá. Yo estaba orando y le decía, Señor, sánala, por favor. Pero al final le decía, pero que sea tu voluntad. Entonces estaba orando de acuerdo a lo que Dios quería en su voluntad. Yo quería, mi voluntad era que Dios la sanara. La voluntad de Dios era llevársela para quitarle todo el sufrimiento que ella tenía en esta tierra con sus enfermedades. ¿Te das cuenta? Cuando tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, Él responde. ¿Y cómo respondió Dios en este caso? Se llevó a mi mamá, no la dejó con vida. Mi mamá ya está en la presencia del Señor. Esa era su voluntad. Cuando yo oré de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces yo tuve que aceptar la voluntad de Dios. Y cuando mi mamá falleció, yo dije, Señor, gracias porque esta es tu voluntad. Tú querías lo mejor para ella y esta es tu voluntad. Entonces la acepté. Entonces ya no estoy sufriendo. Claro que me duele. Claro que yo quisiera tenerla aquí con vida. Pero ya no sufro. ¿Por qué? Porque reconozco la soberanía de Dios en mi vida y esa es su voluntad. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad de acuerdo a la oración? Nuestra responsabilidad es orar. Nuestra responsabilidad es confiar en Dios. Nuestra responsabilidad es pedir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Ya te puse el ejemplo de aquellas dos personas. Uno pidiendo que llueva por sus cultivos y otro pidiendo que no llueva porque hay mucho lodo. Entonces, si Dios hiciera nuestra voluntad, esto estaría en caos. Pero Dios hace su voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. El apóstol San Pablo, fíjate, el apóstol San Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 10, ahí se narra la historia. Y Pablo dice que tenía un aguijón en su carne. Este aguijón en su carne, muchos teólogos dicen que era una enfermedad, otros teólogos dicen que Pablo pudo haber sufrido alguna situación en la vista, alguna situación de migrañas, o que Pablo, otros teólogos como John MacArthur, por ejemplo, dice que el aguijón en la carne era un falso apóstol que siempre estaba tratando de molestar y de fastidiar la obra de Dios que realizaba el apóstol Pablo. Bueno, cualquiera que fuera el aguijón en la carne, ¿no? Era un aguijón y era en la carne. Pablo dice, ¿no?, que tiene un aguijón.
Y Pablo dice que le oró a Dios 3 veces y le dijo: Señor, sáname, por favor, líbrame de este aguijón, quita el aguijón de mi carne. Y Dios, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, le dijo. No te voy a quitar el aguijón, bástate mi gracia. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Se levantó confiadamente y con gozo y dijo: entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínate eso que dijo el apóstol Pablo. Pablo le oró a Dios que le quitara el aguijón y Dios le dijo: no, bástate mi gracia. ¿Y qué dijo Pablo? Entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Voy a seguir adelante con este aguijón que Dios no quiere quitar de mí. Voy a seguir adelante, porque cuando el aguijón está en mí, eso me hace débil. Pero cuando soy débil para el mundo, para la carne, para los seres humanos, entonces soy fuerte para Dios. Eso está explicando el apóstol San Pablo. Cuando soy débil, dijo, entonces soy fuerte. Y eso es lo que tenemos nosotros como ejemplo en la Biblia. Jesús, otro de los ejemplos máximos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Estaba camino de la crucifixión. Una noche antes de ser crucificados, en Mateo 26:39, adelantándose un poco, dice la Biblia, Jesús cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo sabía que la copa de la ira de Dios por el pecado que Él cargaba de todos nosotros, por el pecado tuyo y por el pecado mío, la copa de la ira de Dios iba a venir pronto sobre su cuerpo. Jesús tenía que cargar en Él el pecado de todo el mundo. Y Dios con ira iba a castigar el pecado del mundo sobre Jesucristo. Y Jesucristo dijo: Señor, ¿será posible que esta copa no la beba? Que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero al final, ¿qué le dijo? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Te imaginas que Dios hubiera contestado de acuerdo a la que Jesucristo, como el ser humano Jesucristo quería? No tuviéramos salvación tú y yo. No estaríamos aquí, estaríamos perdidos para siempre. Pero Dios Padre, viendo a Jesucristo que sufría, Jesucristo el ser humano que estaba yendo a la cruz, no le contestó de acuerdo a lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo: ¿será posible que pase de mí esta copa? Y Dios no le contestó, porque Dios hizo su voluntad. Jesucristo dijo también en su oración: pero no sea mi voluntad, sino la tuya. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Así debemos orar, estimado amigo, estimado hermano. Así debemos orar, de acuerdo a como Jesucristo nos enseñó a orar. Pídele a Dios lo que quieras pedir. Pide, dice Mateo 7:7, pide y se te dará. Pídele a Dios lo que quieras, pero dile como Jesucristo en Mateo 26:39, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres, Señor, siempre es bueno, agradable y perfecto. Y lo que Dios quería fue que Jesucristo entrara a la cruz, lo crucificaran y allí cargar el pecado de todos nosotros y Dios descargar su ira divina sobre el pecado de la raza humana. Pero ese acto de amor de Jesucristo, ese acto de confiar en Dios Padre, en la soberanía de Dios, hoy nos tiene a ti y a mí congregados aquí y nos tiene a ti y a mí camino al cielo. Esa es una maravilla. Si Jesucristo no hubiera muerto, estaríamos perdidos para siempre, pero Él murió en la cruz del Calvario y Él nos enseñó a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema por el que estás atravesando hoy, mi amigo, mi amiga? ¿Ya oraste al Señor? ¿Ya le pediste que Él haga su voluntad en esta situación? ¿Sabes? Cuando tú oras pidiendo que Dios haga su voluntad, entonces tienes paz en el corazón. Pero cuando tú oras queriendo que Dios haga tu voluntad, no tienes paz, porque estás pensando: ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no actúa? Y Dios siempre responde de dos maneras: aquí está lo que has pedido, o espera, porque yo tengo algo mejor. No te aflijas en este momento. Cualquiera que sea tu necesidad, corre a Dios en oración y dile: Señor, no entiendo nada de lo que me pasa, estoy orando a ti. Y al final de la oración di lo que dijo Jesucristo en San Mateo 26:39, pero no sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres, porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta.